Bueno, estimados, volvemos a comenzar nuevamente, volvemos a encontrarnos, en este caso, justamente con otra instancia de formación en la que, bueno, la idea es poder mostrarles a ustedes básicamente el camino más corto como para poder localizar la reparación de pequeños electrodomésticos. Este curso, les cuento, tiene una duración de 4 clases, en donde de repente en cada una de ellas vamos a ir viendo los aspectos generales al respecto de la reparación de electrodomésticos. En particular, lo que vamos a hacer es poder ver todos los conceptos teóricos al respecto, más que nada en la primera y segunda clase, y en la tercera y cuarta seguramente vamos a poner ya manos a la obra. Yo tengo unos electrodomésticos aquí en taller que los dejé con fines pedagógicos, digamos, para poder mostrarles a ustedes cómo se hace para poder reparar o cómo se hace para poder detectar la falla al respecto. Todo lo que hace referencia a pequeños electrodomésticos no siempre es reparable de entrada, es decir, no es que desarmás, reparaste, listo, limpié, pum, se guarda en el estante y se vuelve de vuelta con el usuario. Muchas veces lleva problemáticas que hay que sacar algún repuesto, esperar a que venga, hacerlo reparar, por ejemplo, una parte de un bobinado de un motor, o cambiar ese motor nuevo, y hay que ver la factibilidad. Es decir, lo que es pequeños electrodomésticos tiene esto de que es bastante más desechable que lo que es un lavarropas, un lavavajillas, una heladera, un freezer y demás. No por dimensiones, más que bien por costos, ¿sí? Y esto está relacionado a que la gente tiene poca paciencia en esperar a que el mecánico diga, bueno, a ver, vamos a verificar tu electrodoméstico y tengo que esperar un repuesto que todavía no llega y, por ejemplo, con la humedad que hay estos últimos días, ingresan un montón de planchitas de pelo para poder reparar a taller y las quieren ya. ¿Sí? Entonces vos decís, no, a ver, se rompió el módulo, se rompió la parte electrónica o se rompió la plaquetita que alimenta justamente el material térmico. Entonces, hay veces que no esperan el tiempo suficiente y esto implica de que el usuario más bien no es tan de dejar mucho tiempo al resto. Y ahí es donde ustedes tienen que tener justamente una lectura rápida de cuál es la problemática al respecto, para ya en el día decir, bueno, a ver, me siento a ver, qué sé yo, 15 o 20 planchitas de pelo, y esas 15 o 20 planchas de pelo, o electrodoméstico que fuere, ya tenés una deducción rápida. Entonces, hoy ingresó, ya mañana pasado tenés un presupuesto estimativo, y ahí decidimos por un sí o por un no, ¿sí? Si es por un sí, se hace la reparación, si es por un no, se vuelve a armar otra vez de vuelta, se le cobra la consulta de desglose y de verificación técnica al cliente y nada más por hacer. Pero la idea es tratar de evitar eso, justamente, de que esto quede obsoleto, ¿sí? Y para eso hay maneras de poder localizar justamente una reparación factible. En el día de hoy, yo te voy a mostrar a vos lo más fácil para poder localizar las averías. Y lo más fácil para todo esto es utilizar una lámpara en serie. Vos con una lámpara en serie o con un multímetro o tester, te podés dar cuenta de cualquier problemática que llega a tener el equipo y vas sondeando rápido. Es decir, a mí me gusta mucho separar lo que hace referencia a la falla de todos los componentes que constituyen el electrodoméstico. Por ejemplo, no funciona la pava eléctrica, pero no funciona porque está cortado el cable, no funciona porque se desgolló donde se enchufa el cable internamente porque es una termofusión, no funciona porque no hace contacto en los acoples justamente que son tipo inalámbricos, digamos, que se desacoplan para que hagan contacto en su base. No funciona porque la parte térmica de los bimetálicos que llevan se deterioraron, no funciona porque el termostato quedó normalmente abierto, no funciona porque se quemó la resistencia, no funciona porque el fusible térmico se abrió y como consecuencia no cierra el circuito. ¡Epa! Es como que hay un montón de preguntas acá, ¿no? Cuando vos empezás a desglosar es como que hay muchas cosas. Entonces, a la hora de verificar todas estas cuestiones,
yo utilizo mi famosa lámpara en serie. Es una lámpara en prueba, una lámpara de verificación para el mecánico, para el técnico. Eso es el ABC. Si vos no tenés la lámpara en serie, o mínimo la lámpara en serie, o lo que hace referencia a el multímetro o tester, nuestro componente que nos va a dar un poquito más específico al respecto a algunas mediciones, no vas a detener justamente en el problema puntual. Entonces, en el día de hoy, yo lo que hago es vuelvo a explicar separando. Digo, de acá para adelante está el problema. De acá para atrás descarto. Ya está. No hay problema de acá para atrás. Por ejemplo, el enchufe, el acople, el térmico, todo, pa. Entonces, ¿qué es lo que haces como mecánico? Vos tenés que desglosar, ¿sí? No tenés que desarmar todo y decir, bueno, cambio tetín de doping, cambio esto por las dudas. No, cambia pieza, no. Vos tenés que desglosar y saber justamente qué es lo que tenés que cambiar o qué es lo que tenés que verificar para poder darte cuenta dónde está el problema. ¿Está? Entonces, hoy vamos a ver algunos componentes, hoy la clase que viene, que componentes teóricos al respecto, y ya después a eso lo ponemos en práctica con lo que tengo en nuestro banco de talleres. ¿Sí? Bueno, sin más, vamos a ir a nuestra presentación. Denme un segundito. Acá vamos a aceptar. Perfecto. Y vamos a hacer la presentación al respecto, ¿sí? Bien, ¿se está viendo, estimado Mateo? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Pequeña presentación, reparación de electrodomésticos, todo lo chiquito, todo lo que de repente por ahí viene quedando, ahí dando vuelta, que no saben qué mecánico hacerlo. Bueno, ahí vamos a hacer una orientación de justamente lo que vamos a ver a grandes rasgos de todos estos componentes, que te vas a sorprender. Varios funcionan con características parecidas o de igual manera, ¿sí? Fíjate que yo lo que primero hago acá es trabajar con la lámpara en serie. La lámpara en serie a vos te va a dar absolutamente esa orientación técnica al respecto para que vos puedas o sepas cómo poder probar cada uno de estos componentes al respecto. ¿Cómo se hace una lámpara en serie? Bien, te voy a dar dos opciones y ya te comparto cómo poder hacerlo. Tengo un video al respecto, pero básicamente acá tenés, para aquel que recién inicia, ¿no? En este concepto son tres componentes solamente, muy fácil. El enchufe para tomar los 220 volt, la lámpara como tal, que va conectada en serie, fíjate que solamente está conectada el cable rojo, ¿tá? Cual si fuera un interruptor y no en el azul. Y por último, la zapatilla o enchufe donde se va a acoplar al respecto nuestro electrodoméstico. Pequeño detalle, lámpara que tiene que ser incandescente, no LED. ¿Sí? LED, no. ¿Sí? La parte de LED, no. ¿Sí? ¿Por qué? Acá necesitamos una lámpara en serie de 50 watts, 60 watts. Vos no la llegás a conseguir porque en tu país ya no se comercializa más, no hay problema. Tranqui. Lo que podés hacer es reemplazar esta lámpara tipo incandescente que venía antes o con filamento. ¿Sabes por qué? Por las velas de reflector, de un reflector como tal, o las velas de las estufas halógenas, ¿sí? Viste que tenés estufas halógenas que es como un pequeño reflector que ilumina un poco y que, bueno, justamente sirve para el invierno, para calefaccionar, pero vienen halógenas, ¿sí? Bueno, esas son de 400 watts por lo general, andan muy bien. Podés comprar el Zócalo, ¿tá? Y reemplazás al respecto la lámpara en serie, que sería básicamente esto que te estoy mostrando acá, ¿sí? El enchufe, la lámpara como tal y la conexión que lleva al respecto, no más que eso, ¿sí? Yo te voy a mostrar un poquito al respecto esta cuestión, en donde, dame un segundito que vamos a ver, se me fue acá. Acá yo tengo un enlace que es justamente que les voy a compartir ahora, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo. Este es el enlace en donde tengo en mi canal de YouTube justamente el aporte en donde se hace la lámpara en serie, ¿sí? Si de repente lo quieren llegar a ver,
en mi canal de ATP Reparación de Electrodomésticos, se puede ver la opción para poder hacer justamente la lámpara en serie al respecto. Ya les voy a compartir este enlace en el chat. Pero dejé la hoja en blanco, ¿para qué? Para mostrarte una cosa. Vamos por partes. Vamos a hacer un dibujito muy sencillo, como lo vengo haciendo últimamente, que acá es donde ustedes lo aprenden y está bueno. Suponete que yo tengo un enchufe, que sería este mi enchufe. Le vamos a dar justamente acá, ¿sí? Ahí tiene las patitas mi enchufe. Y yo voy a salir con dos cables, que es en neutro y fase, ¿no? Uno rojo y vamos a ir con uno celeste. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí va, me quedé cortito. Acá vamos a tener, por ejemplo, el electrodoméstico. Vamos a hacer directamente el electrodoméstico, cualquiera sea. Porque acá yo quiero dividir. Vos tenés que aprender una cosa, que para saber cuál es la problemática al respecto, vos tenés que dividir acá. De acá para acá y de acá para acá. Es decir, o el problema, por ejemplo, la pava eléctrica, ¿sí? No funciona. Bueno, ¿cuál es el problema? Puede ser acá mi enchufe, puede ser el cableado, cualquiera de los dos, hasta la pava. Entonces yo voy a dividir. En esta parte voy a verificar de acá para la izquierda o para la derecha. Para la izquierda me voy a ir para la parte del enchufe. ¿Y cómo puedo verificar si es que tengo un problema o no? ¿En el enchufe o en el cableado? Lo que podría hacer es, con un tester, verificar al respecto. ¿Cómo? Bueno, suponete, ¿no? Suponete, yo tengo un tester que de repente lo puedo conectar acá. Tengo mi tester, en donde voy a tener dos puntitas, ¿sí? Una de las puntitas del tester la puedo ubicar desde acá a, por ejemplo, este terminal, y la otra puntita del tester, que por lo general es negra, acá tengo la lectura. La otra puntita del tester la voy a ubicar en el cable, en la puntita acá donde finaliza. Y al tester lo pongo en continuidad. Si tengo continuidad en este cable, o sea, no está cortado, ¿qué es lo que va a hacer? Pip, continuidad al respecto. Lo mismo hago con el cable azul, ¿está? Arriba y abajo. Si tengo continuidad arriba y abajo, listo. Significa que el enchufe está bien, significa que el cable está bien. Esa sería una manera. Ahora bien, ¿vos querés algo más práctico? Bueno, te olvidás del tester y lo que podés hacer es conectar justamente este elemento, ¿no? Este enchufe, lo podés conectar directamente acá en una zapatilla. Apá, vamos de vuelta. Ahí va. Lo podés conectar en una zapatilla, por ejemplo así. ¿Sí? En donde de repente yo tenga justamente la conexión en serie. O sea, yo tengo acá la zapatilla. Ahí va. Una zapatilla en esta parte y otra, ¿no? Y esta sería mi lámpara en serie. La pasa por acá, acá tengo una lamparita en serie, ¿sí? Y acá tengo el enchufe de 220 volt general, ¿está? Acá tengo mi lámpara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabés lo que haces acá? Cuando vos estás en esta opción de verificar si es que el problema viene por parte del cable y todas estas cuestiones, bueno, cuando vos enchufás cualquier electrodoméstico a la lámpara en serie, cuando enciendas el electrodoméstico, ¿sí? Si, por ejemplo, enciende la lámpara como tal, significa de que hay consumo. O sea, la resistencia de la pava eléctrica está funcionando. Eso para empezar. Lo otro que podés hacer, en todo caso, si vos estás verificando acá al respecto, si conectás la lámpara en serie, acá en los dos cables, porque vos ya desarmaste, o sea que ya tenés acceso. Cuando tenés los dos cables, haces un puente en esta parte. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar con la lámpara? Al hacer un puente acá, me tiene que encender. Si esa lámpara enciende, significa de que el cableado y el enchufe está perfecto. ¿Que el problema dónde está? El problema, estimado, viene de la separación que yo hice para adelante. O sea,
de la pava para adelante como tal. Ahí está el problema como para poder localizarlo, ¿sí? Ya vas descartando. Yo ya descarté enchufe, ya descarté cableado de enchufe, ya descarté absolutamente todo con estos dos pasos, o con la lámpara en serie o con el tester, midiéndolo en continuidad, ¿sí? Cuando vos lo tenés en continuidad que hace pip, la continuidad, bueno, esas son las dos opciones. Muy fácil como para poder darte cuenta al respecto, ¿sí? Algunos van a decir, bueno, Yamil, si esa es una tontería, es muy fácil. Sí, es cierto, para aquellos que de repente lo manejan, es correcto, es algo muy sencillo, pero yo lo que hago es lo siguiente. Me voy a focalizar en el principio de funcionamiento de una pava eléctrica. Si yo tengo una pava eléctrica dos puntos, cuando yo la conecto a la lámpara en serie, ¿tá? La conecto a la lámpara en serie a la pava eléctrica, prendo la pava todo, bajo la pava y la apoyo sobre la base. Si la lámpara enciende, la lámpara en serie enciende, me dice un montón de cosas. Usted me va a decir, Yamil, bueno, te prende una luz nada más. No, me está diciendo que el enchufe está bien, que el cableado está bien, que la parte de conexión entre la pava, esta, acá, entre la pava y la base, está perfecta, que están dando bien, y que la resistencia está bien, y que el termostato acá está bien, y que la llave acá arriba está bien, y que la resistencia que tiene adentro tiene continuidad. O sea, todo eso yo solamente me di cuenta cuando apoyé la pava y encendió la lámpara en serio. O sea que imagínate lo rápido que me doy cuenta si es que tengo un problema o no. Primer paso, ¿no? Segundo, así que vos prendés. Listo. ¿Qué es lo que hago? La empiezo a girar. O sea, la apoyo en la base y sobre la base la empiezo a girar en movimiento horario. Con la pava conectada a la lámpara en serie queda prendida, ¿no? La empiezo a girar despacito, taca, 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 taca. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Siempre tiene que estar prendida la lámpara. Si por ahí yo lo doy dando vuelta, y llega un momento en el que si me apaga la lámpara y después prende, ¡epa! Acá hay algo. Claro, hay un falso contacto. ¿Dónde hay un falso contacto? Dentro de la base tiene unas chapitas que cuando vos apoyás la pava hacen contacto, ¿sí? En los anillos internos de la pava. Pero para que eso suceda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que sí o sí tener buen contacto el material al respecto, ¿sí? Y hay veces que el cliente te puede decir, hay veces que anda, hay veces que no. Claro, depende de cómo puso la pava. Por eso la roto, ¿se entiende? Por eso la giro, para darme cuenta de que tenga continuidad continuamente. ¿Y cómo yo sé que tiene continuidad continuamente? Porque la lámpara está encendida, la lámpara en serie está encendida. Si la lámpara se apaga en algún momento, ahí hay un problema. Ahí tengo que verificar el porqué. Esa es la primera opción. Ahora bien, está todo bárbaro. Conecto todo perfecto, pero esta muchacha está quemada. O sea, esta, ¡pup!, se me quemó la resistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Vos podés tener tres opciones en la falla de la pava. Que no ande nada, ¿sí? Que no ande nada, que ande solamente las luces de la pava, si tiene LED, si tiene display o lo que fuera, o que ande las luces más la resistencia. Son las tres opciones que tenés. Suponete que de repente te genera la falla, que solamente prende la luz de la pava, pero no calienta. Ahí hay otra cosa. Ahí ya también te está dando información. ¿Cuál es la información? Te dice que el enchufe está bien, que el cable está bien, que la conexión entre la base y la pava está bien, que la conexión del termostato está bien, que el interruptor está bien, pero que no calienta. ¿Por qué no calienta? ¿Y vos sabés por qué te das cuenta ahí de que la falla viene netamente por la resistencia? Porque la resistencia va conectada en paralelo con ese foquito. O sea, cuando la resistencia prende, el foco enciende.
Y cuando la resistencia apaga porque cortó, el foco apaga. Entonces, si de las dos cosas solamente anda el foco LED, pero no calienta, significa de que la resistencia se quemó. Posiblemente se quemó. Entonces ahí, otra vez de vuelta, opción de descarte. No cambies el enchufe, no cambies el cable, no cambies la base. No, ese es el problema. El problema es que la resistencia no está teniendo continuidad. Y ahí tenés que zambullirte directamente a qué? A medir la resistencia, nada más. Porque ya el LED prendió, se terminó la historia, no hay que verificar más nada. Vos tenés que tener la capacidad de en 5 minutos, tac, 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 listo. Esto ya sabemos qué es. Resistencia quemada, fusible térmico, pa, 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 rapidito. Muy pocas veces se quema, pero suele pasar de que se quema la resistencia de la base de la pava. Y eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque si se quema la resistencia, hay algunas que traen unas chapas que la adosan a la base de la pava, y hay otras que son de más baratas, digamos, que de repente viene la pava, la base y la resistencia todo termofundido. O sea que de repente es toda una sola cosa, metafóricamente hablando, vos no podés desacoplar de la resistencia porque se quemó. O sea que en ese caso no te queda otra que tener que cambiar la resistencia, y si no la podés cambiar, no hay reparación efectiva de la pava. ¿Sí? No, no, te sale más caro cambiar esa parte que poner una pava nueva. Entonces, hay algunas cuestiones que se pueden hacer y otras que no. O sea que como tips, para que vos tengas en cuenta, conectamos la lámpara en serie. Pasos a seguir, por decirlo así, conecto la pava en serie. Paso número 1. Paso número 2, la enciendo, o sea, acoplo todo, termostato, acoplo la parte de funcionamiento y la giro, taca, 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 para ver qué es lo que hace. Si la lámpara está continuamente prendida, significa de que la resistencia está andando, que viene bien, ¿sí? Pero si en algún momento se corta, hay un problema ahí en la base, hay que sacar, limpiar, acercar las chapas para que hagan buen contacto. Muchas veces se sulfatan los contactos de cobre que lleva, o de platino por el exceso consumo, ¿sí? Al respecto. ¿Bien? Y si de repente te prende solamente el LED o la luz de adentro, lo más probable es que tengas quemada la resistencia o el fusible. Y ya te voy a mostrar o el fusible o las protecciones térmicas que lleva. ¿Viste cuando vos decís saltó la parte de que está por hervir ya el agua y salta la protección térmica o se apaga por completo? Pero se apagó por completo porque ya estaba hirviendo, hay una protección externa o secundaria se llama. Fíjate vos que en esta pava yo tengo, acá abajo, te voy a mostrar, yo tengo primero la selección de temperatura, acá ves. Entonces yo ahí selecciono 80, 90 grados, 95. Y por último, como por protección térmica para que no se nos derrita nuestra pava, por decirlo así, porque se bandea, tenemos una protección acá arriba, ¿sí? Que es la llave de encendido, que hay algunas que por exceso de consumo o por mucho tiempo de funcionamiento saltan. ¿Eh? Algunas también son llaves solamente de on-off, pero hay algunas que tienen la protección térmica en esta parte de acá arriba también. O sea que tenés dos opciones al respecto. ¿Qué es lo que yo hago cuando tengo que verificar esto? Me voy directamente a la problemática con un cable de prueba, en donde tengo un enchufe con dos pincitas cocodrilo. ¿Qué es lo que hago? Desarmo la pava y me voy a la resistencia. La enchufo en serie con respecto a la lámpara. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que encender. Si la lámpara no enciende, con la resistencia puesta en serie con respecto a esa lámpara, es porque está quemada. Nada, hay que verificar si es cambiable o no es cambiable. Si no es cambiable, se arma todo, no hay solución factible, se cobra la consulta y esta cosa mariposa. ¿Sí? Otra opción sería medirla con el tester. ¿Está bien? Lo podés medir en resistencia o en continuidad para ver si es que esa resistencia está andando bien. Si la resistencia anda, entonces vos decís, bueno, pero pará, Yamil. La resistencia directo anda, ¿tá? Pero cuando la conectás en la pava no calienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Ahí hay otras cuestiones más que ya vamos a ver, ¿sí? Ahí hay otras cuestiones que ya vamos a ver. Fíjate vos la conexión base que tenemos de la pava justamente, en donde vos acá tenés una opción en el medio, un puntito, un anillito acá en el medio, después tenés otro un poquito más grande acá, y después tenés otra conexión externa más, ¿sí? Son tres. Bueno, acá es donde vos tenés fase, neutro y línea. Los tres cables de la alimentación de la pava eléctrica. Ahí es donde hace contacto, ¿sí? La pava eléctrica y acopla la pava a la base. Y esto es telescópico, se puede mover para todos lados. Y después tenés, del otro lado, estos bimetálicos, esta suerte de chapitas que hay acá. Que esas chapitas, ¿qué es lo que hacen? A determinada temperatura y a determinado consumo de amperes, tienen continuidad. O sea, le dan continuidad a la fase y al neutro. Ahora, si pasó un determinado tiempo o una determinada temperatura, es un bimetálico que lo que hace es, ¡tac!, se abre, se mueve la chapita, y al moverse la chapita deja de tener continuidad, bien sea de fase o de neutro, entonces la pava se apaga automáticamente. Cuando se enfría, vuelve a tener continuidad. Lo que pasa es que es algo mecánico, o sea que puede pasar de que quede normalmente abierto, o sea, se enfrió pero nunca más acopló, y como consecuencia te venga por ahí una problemática. Lo que hay que hacer es verificar de que ande bien y que tengan continuidad al respecto. ¿Sí? Hay diferentes modelos de pavas que vas a encontrar. Las hay digital, en donde de repente acá es más específica, porque vos tenés justamente diferentes opciones al respecto. Acá tenés un panel en donde te indica la temperatura inicial del agua y la temperatura a la cual vos querés que corte. El tema es que acá ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque vos tenés una plaquetita electrónica en donde tiene un sensor que está dentro acá, un sensor que de repente a esa plaquetita electrónica, ¿qué es lo que dice? Le dice la temperatura del agua. Entonces, esta placa electrónica acá adentro lleva un relé, que es como una llavecita electrónica, y ese relé básicamente es el que activa y desactiva la resistencia. Cuando este sensor, ¿sí?, este sensor sensa la temperatura seteada por el usuario, lo que hace es un efecto de feedback, se llama, ¿sí? O sea, envía una señal acá, pic, 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 la placa la procesa y le dice al relé, digamos, a este relé que tenemos acá, que desacople. ¿Para qué? Para que apague la resistencia. Eso es lo que tiene este modelo digital. Por eso vos le pones 90 grados, 80 grados, 60 grados, y ella calienta la temperatura que vos necesitas. El tema con este modelo es que es exactamente lo mismo que todo, tiene una base, tiene la parte de conexión como cualquier módulo de pava electrónica, pero la diferencia radica en que el módulo electrónico es el encargado de activar y de desactivar la resistencia para que levante temperatura la pava. ¿Sí? Esa es la diferencia con respecto a las otras. Es mucho más cara, por supuesto, ¿no? Porque implica electrónica. Esa es la digital. Después tenés otra, fíjate vos acá, que es la convencional, que casi todos conocemos, en donde tenés a termostato. Acá tiene una suerte de temperatura entre un mínimo y un máximo, ¿sí?, en sentido horario, en donde de repente vos vas aumentándolo, ¿no? Máximo, mínimo y demás. Cuando está ok, a esta palanquita que está acá, ¿qué haces? La apretás hacia abajo. Y eso, cuando lo apretás hacia abajo, acopla la alimentación para la resistencia, y conforme a la temperatura que vos seleccionaste en el termostato, va a cortar en 80, 85, 87, 79,5.
más o menos dependiendo de lo que calibraste en el termostato. Ya esto no es digital, más bien es a termostato mecánico. Vos le conocés ahí el punto exacto, ¿no? De este modelo de pava eléctrica. Cada usuario se lo conoce. Y después vienen las combinadas, no sé si la conocen, ¿sí? La que es para mate café combinada. Esta es más barata inclusive, pero esta viene ya preseteada para dos opciones. Fíjate vos que acá abajo tenés dos opciones. Tenés un LED para el mate, para los que somos de aquí, de esta parte de Argentina, de Uruguay, que nos gusta tomar el mate, y para el café, en donde tenés calibrada, ya preseteada en realidad, dos temperaturas. Entonces vos decís, bueno, voy a calentar el agua. Bueno, pero te dice, ¿no? Esta serigrafía, ¿para mate o para café? Y te la mantiene al agua. Esta pava eléctrica tiene la particularidad de que enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga. La que es con termostato corta. Y cuando cortó, no vuelve a habilitarse de vuelta. ¿Sí? La digital sí, mantiene, enciende y apaga hasta que vos le saques el agua. ¿Está? Este modelito, que tiene ahí las dos opciones, básicamente tiene dos componentes, que ya lo vamos a ver, que van adosados en la parte de abajo de la resistencia, ¿sí? Que tiene dos terminales acá, uno así y uno así, y tiene una suerte de orejita de esta manera y de orejita de otra manera. ¿Sí? Acá tiene dos agujeritos para poder adosarlo. Este va preseteado ya para una determinada temperatura. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner acá para el mate 85, epa, 85, como se me fue el 8 ahí medio, 85 grados centígrados, ¿sí? Un número. Y para el café, ponele vos acá 90 grados, un poquito más, bien calentito, ¿no? Ahí está, para lo que hace referencia a el café. ¿Y qué regula la temperatura? Este componente que tenemos acá. ¿Sí? Es un termostato de reposición automática. Básicamente adentro tiene una chapita que hace contacto. Cuando llega a 85 grados calibrado, desacopla. Por lo tanto, apaga la resistencia. Y después, cuando se fue la temperatura, ¿no? Llegó a 85, cortó, después empezó 84, 83, 82. Cuando llega, qué sé yo, a 75, vuelve a prender de vuelta la pava y siempre te lo mantiene dentro de esos parámetros. O sea que lleva dos elementos, digamos, con reposición automática, pero que no pueden variar la temperatura. O sea, yo no tengo la posibilidad de más o menos. O es una cosa o es la otra. ¿Bien? Entonces, estas fallas que pueden llegar a tener estas pavas, por ejemplo, es que te ande en café, pero no en mate, o que te ande en mate, pero no en café. Y vos decís, ¿cuál es el problema? Y si están dando en una opción y no en la otra, o se te rompió el interruptor, ¿sí? El selector de un lado para el otro, o el problema es el termostato, ¿sí? De reposición automática que te viene generando la falla. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver, para eso estamos, para aprender. Acá están, mirá, ¿se ve ahí? Ahí tenés uno y ahí tenés otro. ¿Viste que están adosados a la parte de abajo de la pava? Bueno, están adosados a la parte de abajo de la pava justamente porque están sensando las temperaturas. Y acá hay tres componentes. Cuatro en realidad. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco vamos a ver. El primero sería la resistencia que tenemos acá. Esa sería, para que voy a eliminar los otros dibujos así no se mezclan. Primero sería la resistencia, esta que tenemos acá. ¿Está? Para empezar. Segundo, tenemos acá el selector. Y acá tenemos el interruptor, la llave selectora de para un lado, para el otro, como lo habíamos visto en el dibujo. Después, acá tenemos, ¿sí? Los bimetálicos de reposición automática, llevan dos, café, mate, en este caso. Y por último, dato no menos importante, acá se ve, mirá, ahí lo vas a ver. Ese que lo hicieron, lo sacaron para poder mostrar,
es el fusible térmico. Ese fusible térmico, si se funde, sonaste. Si se funde el fusible térmico, ¿qué es lo que pasa? Directamente no hay continuidad, como consecuencia no anda nada. Lo bueno es que los LED sí van a encender. Ese fusible térmico está para proteger de algún cortocircuito, exceso de consumo y demás a la resistencia. Básicamente esos son los componentes que vas a encontrar en la parte de abajo de cuando la desarmes. ¿Sí? Bien. Sigo. A ver. Otro de los componentes que ustedes van a ver más en detalle acá justamente, fíjate que acá tenemos la representación de qué es lo que hace cada cosa. Primero, la conexión de la resistencia, los cables llevan una protección tipo mallado, porque como hay temperatura, tiene que llevar una protección que de repente no se derrita. Entonces, no es una aislación o un tipo de cable convencional, sino que más bien lleva una aislación específica para temperatura al respecto, ¿no? Fíjate que acá tenemos nuevamente nuestra resistencia y anda fijándote esto. Acá va la resistencia, para acá, para acá, para acá, para acá. Fíjate que en esta pava, si se quemó la resistencia, ya no hay mucho más para hacer. ¿Por qué? Porque la resistencia viene adosada, ¿se ve? Está adosada, está fundida, digamos, a la base. Por lo tanto, que no hay mucho más para poder hacer al respecto. Hay algunas que tienen la posibilidad de poder extraer la resistencia, pero hay otras que no. Lo bueno de esta representación o de esta foto es que vos acá tenés qué es lo que hace cada cosa. ¿Sí? Fíjate que vamos a ir desde afuera hacia adentro. Afuera, lógico, en el anillo exterior, vamos a ponerlo con color, vas a tener, por una cuestión de protección, siempre la tierra, que es más que nada lo que por accidente podrías llegar a tocar. Entonces va a ser tierra, o sea que no te va a hacer nada. Después va a ir justamente el neutro, que es el de acá al medio, y por último, muy por último, la fase. O sea que si yo quiero controlar si es que esta pava está andando, desde abajo inyecto con una pincita de cocodrilo, pongo una pincita de cocodrilo acá a la fase y otra pincita de cocodrilo al neutro. Los aprieto a las chapitas, taca, taca, y prendo la pava. ¿Para qué? Y para fijarme si el problema está de ahí para adelante o de ahí para atrás. Porque si yo ahí la conecto y la pava anda, significa que el problema está en la base, que la base no hace contacto, en las chapas al respecto. ¿Sí? Entonces, esas son las particularidades que vos tenés que ir viendo al respecto de estos modelos. Si lo conectas directo, si es que anda o si el problema está acá en la resistencia. Lo más fácil de detectar o lo más rápido que podés hacer es venir acá a la resistencia, conectás un cable, esto lo hace todo mecánico, conectás otro, ¿a qué cosa? Y lo vas a conectar directamente a el enchufe. ¿Y ese enchufe a dónde va a ir? A tu lámpara en serie. Ah, pero. Ah, vos tenías el link. Bueno, ahí está. Ahí ¿Qué apretás, estamos. Mateo? Pero, che. Dije, no para, profe, ¿sabes qué? Lo saco y hago el recreo. Pero, che, pero qué bárbaro, ¿eh, Mateo? ¿Cómo anduviste apretando? Bueno, ahí está, ahí solucionamos, les pido mil disculpas. Bueno, ¿en qué tuvimos, Mateo? Contame. Bueno, justo ahí les acabo de terminar de comentar sobre la membresía de Yo Reparo Pro. Bien, Así que también usamos ahí estos minutitos como recreíto. Así que bueno, bueno, si te parece, cuando vos quieras, retomamos, ¿eh? dale, perfecto. Bueno, dame un segundito que seleccione acá el contenido en el que veníamos. Bien, ahí está, perfecto. Ahora sí, vamos a verlo entonces desde la actual. Decime si se está viendo y seguimos.
Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Entonces, como les comentaba, ¿cuál es la cosa acá? Hay veces en que de repente ustedes pueden justamente hacer reparación al respecto y hay veces en que no se justifica o no es factible en base a justamente el acceso que tengan al respecto en estos modelos, ¿no? Fíjense que acá tenemos otra representación y más que nada en lo específico, ¿no? Porque en este modelo está relacionado justamente a aquellas que tienen termostato, ¿sí? Sé que tienen termostato y fíjense ustedes que acá este termostato, bien, sería este componente como tal, ya estamos hablando de algo mecánico, ¿sí? De algo que de repente a determinada temperatura, según la selección del operario, del usuario, va a cortar o no esa pava, dependiendo de la temperatura estimativa que vos vayas a disponer. Dentro, si miramos este componente, si lo miramos de frente, adentro va a tener un tornillo. Esa no la saben mucho, ¿eh? Ahora salí corriendo a desarmar el termostato, te vas a dar cuenta. Dentro del encapsulado del termostato tiene un tornillo, que de repente, si vos lo ajustás, demora más en cortar, y si vos lo desajustás, corta enseguida. O sea que si vos tenés una pava que de repente no viene cortando al respecto, adentro del termostato tiene ese tornillo como para poder regularlo, ¿sí? Un pequeño dato que te comparto ahí, como para que... ¿Qué es lo que puede fallar también? Los fusibles. Y por supuesto que los fusibles, una presentación específica. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, se utilizan justamente para poder tener continuidad en la resistencia, ¿sí? Y darles alimentación al respecto, pero si por algún motivo no corta, ¿sí? Por alguna especialidad no está cortando esa temperatura o algo por el estilo, estos fusibles se van a fundir justamente a determinado amperaje o determinada temperatura, ¿sí? Lo que pasa con estos fusibles es que tienen una trampita. Mirá, es así. Estos fusibles vienen escondidos. Viene el cable de alimentación, piqui, 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 ¿sí? Ponele, ¿no? Un cable, una fase. Después viene el neutro. Y acá está nuestra resistencia, por ejemplo, ¿no? Ahí está la resistencia. Este fusible, ¿sabés dónde está? Mirá. Mirá si son bichos, ¿a dónde ponen el fusible? ¿Vos te diste cuenta, Mateo? Mirá dónde está. Acá está el fusible. Pero ¿qué es lo que pasa? Arriba de ese fusible tiene un envainado, todo un envainado al respecto, y vos solamente vas a ver la puntita del cable y la salida del cable. ¿Qué son esos cables que tienen esa vaina blanca? ¿Eh? Entonces vos tenés que ir tocando y viendo, taca, 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 hasta que llegues a un lugar en donde vos movés el cable y no se mueve como cable como tal, sino que más bien queda rígido. Ahí está el fusible. Cortás el envaine y vas a encontrar ese fusible. Si de repente no tiene continuidad es porque el problema está ahí. ¿Sí? Muchos se confunden y dicen, che, no encuentro nada, está todo bien, no hay problema al respecto, y esos cables son estos. ¿Ves? Mirá, a ver si lo acabo de saber acá. Bueno, en este modelo no se alcanza a ver bien. A ver este de acá. ¿Ves este cable blanco? ¿Sí? Este cable blanco, todo este cable blanco adentro lo lleva, en alguno de los acoples lo lleva, sí, este que está un poquito más gruesito acá puede estar, por ejemplo, en esa parte. Entonces vos tenés que ir apretando y viendo al respecto. Si ese fusible se fundió, es porque tiene una problemática al respecto, un exceso de consumo en su momento, y bueno, ese fusible es el que se quemó, y bueno, por eso no está calentando al respecto. Paso a paso, para que tengas algunas nociones al respecto. Uno, anda el enchufe y la base. Epa,
¿anda el enchufe y la base? ¿Te haces esa pregunta? O sea, verificás en un paso a paso haciéndote estas preguntas claves. ¿Anda el enchufe y la base? Sí, la verdad que el enchufe está andando bien, la base está andando perfecta, lo mido con el tester y tiene continuidad, o hago una especie de puente en la puerta de la base, entonces cuando lo enchufo a la serie, la lámpara enciende, o sea que está todo bien. Si eso está todo ok, paso a qué cosa? Paso número 2. Cuando se acopla la pava a la base, ¿llega a 220 voltios terminales? Es decir, cuando acoplas al respecto, ¿está llegando esa alimentación? ¿Sí o no? ¿Cómo podés hacer? Bueno, dejas la base acoplada a la pava abierta, ¿sí? Y me dijo del tester. Si de repente tenés 220 volt en los terminales, significa que el acople, ¿sí? Donde ingresa el soporte, está andando perfecto. ¿Bien? Son diferentes metodologías que podés utilizar. Después, ¿la resistencia tiene continuidad? Bueno, te vas a ir con el tester también a verificar si es que tiene continuidad o la podés enchufar directamente con cable y pincitas cocodrilos a una lámpara en serie. Si tiene continuidad, la lámpara enciende. Si no tiene continuidad, la lámpara queda apagada, decidís izquierda o derecha. ¿Anda o no anda? Si la resistencia no anda, no se puede cambiar y demás, lo que haces es volver a poner todo de vuelta en todos los tornillos, no hay solución al respecto, pase la siguiente pava. ¿Por qué? Y porque no hay más nada para hacer. Si viene termofusionado, digamos, o sea, ya está, el plástico de la pava a la resistencia y a la base, no hay mucho más para hacer. Hay algunas que se pueden cambiar y otras que no. Después, ¿los térmicos y bimetálicos están bien? Bueno, eso lo podés verificar uno por uno. ¿Cómo? Con continuidad. En frío tienen que tener continuidad. Con temperatura no. Entonces que los podés medir uno a uno. El termostato o la placa electrónica envían 220 a la resistencia. Bueno, lo que podés hacer ahí es, en la resistencia conectás también tu tester o una lamparita de 220 volt, una lámpara, un cable, dos pincitas cocodrilo, que aprieten ahí en la resistencia, en la puntita de, de los dos terminales de resistencia, para ver si es que el termostato o la placa electrónica están enviando la señal eléctrica. Pasos a seguir como para deducir por dónde viene la problemática, medio fácil acá como para que vos puedas comprenderlo al respecto. Si hiciste todo esto y sigue sin funcionar, no hay más nada para hacer en estos modelos. Bien, Mateo, antes de pasar a planchas, que vamos a ver algunas cuestiones en específica, decime si hay algunas preguntas y respondemos. Dale, a ver, a ver. A ver, ya te digo. Bueno, acá nos preguntaba Javier, dice, tengo una pava eléctrica digital Liliana que no corta cuando llega a la temperatura. Pensé que era el bimetálico, pero no. Después me di cuenta que poniéndolo en la base sin prenderla, vuelve a conectar. Es decir, pasa corriente siempre. Bien, si es una pava que es electrónica, o sea, tiene placa electrónica, siempre va a tener, cuando vos la apoyás en base, siempre va a tener que tener continuidad. ¿Por qué? Porque cuando la apoyás en base, inyecta 220 volt, o sea, conduce 220 volt a la placa electrónica y la que gobierna la temperatura al respecto de corte y demás es la placa electrónica. Para mí, lo que a vos te pasó es, o se ensució donde está el sensor, muchas veces se va llenando de sarro o de diferentes salitles, ¿sí? Queda como blanca la pava adentro. La salitre lo que va haciendo es tapar el sensor de la temperatura que debería. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos la pones para que corte a 85 grados y no corta nunca. Pero si vos, Pablo creo que era, si la pones a 40, por ejemplo, y en 40 sí corta, significa que el sensor está andando bien, que están mandando la señal a la placa electrónica y que la placa electrónica está desacoplando la resistencia a una determinada temperatura, pero que ese sensor o está fuera de rango
¿sí? O está sucio. Por lo general, lo van a ver al sensor. ¿Y cuál es el sensor? Bueno, vas a ver así. La pava en la parte de adentro, vos la vas a ver así. Allá abajo está la pava. Para que yo tengo uno para hacer más lindo. Si mirá, si tengo un montón de herramientas acá, Yamil, por favor, ¿cómo no la vas a ocupar? Ahí está, mirá. Ah, escuchame. Qué hermosa pava, ¿eh? Bueno. Acá, fíjate, tenés la parte de abajo de la pava, ¿sí? Vista desde arriba, y abajo vas a tener como un sensor que simplemente es un vástago que sale allá abajo, ¿eh? Es un vástago que sale, que es la punta del sensor. Ese sensor que está abajo, tenés que ver que esté bien limpio, ¿sí? Por las dudas, si llegás a tener salitre o algo por el estilo en el agua, puede ser que esté fuera de rango o tapado al respecto y por eso no sensa la temperatura y no corta al respecto. O corta porque ya está llegando a 100 grados, está como ya hirviendo el agua, entonces por protección térmica de los bimetálicos, la saca de servicio, la apaga, ¿sí? Pero tendría que cortar sí o sí mediante la señal de ese sensor. Si de repente el sensor está limpio, está bien y demás, acá hay dos opciones. Se fue de rango ese sensor o se te vinieron abajo los valores de los capacitores de la plaquetita electrónica. Entonces, como está más bajo el valor de los capacitores, puede estar leyendo erróneo la señal del sensor, entonces no corta al respecto. Bien, Mateo. Perfecto. ¿Qué otra más? Bien, después acá preguntaba Gulbaldo, ¿qué diferencia hay entre línea y fase? Bueno, cuando estamos hablando, en realidad, línea, acá en Argentina lo hacemos referencia justamente a la parte de la línea, a la parte de la fase, siempre hablando de corriente alterna, ¿no? Porque si hablamos de positivo y negativo, estamos hablando de corriente continua. Eso es totalmente distinto. Porque la gente se confunde ahí al respecto. Ah, este es el positivo. No, el positivo es en corriente continua, ¿sí? Y el negativo. Y en corriente alterna tenemos neutro y fase o neutro y línea, por decirlo así. O sea que sería una similitud entre lo que hace referencia a la fase o a la línea, digamos, cuando hablamos en corriente alterna. Sería exactamente lo mismo, digamos, ¿sí? Simplemente que por una cuestión de nomenclatura, por ahí a veces me lo van a escuchar decir, esta es la línea de alimentación o esta es la fase al respecto. Pero estaríamos hablando de lo mismo. Lo que sí difiere es el neutro. El neutro siempre se lo toma como neutro o a veces algunos lo toman como común. Perfecto. Después hay otra pregunta acá de Juan ¿Sí? Pablo, dice, si el termostato no anda, corta cuando hierve el agua, me quedó claro que no anda el termostato. ¿Es regular el tornillo o puede haber otro problema en el termostato? Claro, tenés que regular el tornillo, estimado, en sentido antihorario. Porque vos cuando lo ajustás en sentido horario le estás dando, o sea, le estás diciendo al termostato que tiene que cortar a mayor temperatura. Entonces, cuando vos lo haces en sentido antihorario, el termostato va a cortar a menor temperatura. Pero ojo, se puede descalibrar el termostato de tanto abrir y cerrar, abrir y cerrar. Eso puede ser por un lado. Y lo otro, fíjate que el termostato, cuando activa, hace un apriete, digamos, y tiene dos chapitas que se tocan, y esas chapitas llevan justamente un material que aguanta la chispa y el consumo al respecto. No vaya a ser que esté sucio ese material, ¿sí? Y no tenga continuidad ese termostato, por eso no te está generando el funcionamiento óptimo. Perfecto, profe. Esas serían las preguntas hasta el momento. Bueno, muy bien. O sea, quedamos bien claros al respecto. Los componentes, fíjate, yo te lo vengo nombrando. En la clase 3 y 4 vamos a ver alguna plancha, vamos a ver algún componente justamente como para que ustedes vayan viendo justamente lo que vimos en la parte teórica, relacionando con la parte práctica. Pero lo bueno sería de que cuando yo te digo, che, este es el bimetálico, che, este es el termostato, ustedes hagan un poco de memoria con respecto a este material, ¿no? Que se lo sepan al respecto. Más que nada, aquellos que lo están viendo en streaming, digamos que sepan que este material, digamos, lo tienen disponible luego en las grabaciones al respecto
pero que si no hay una vista previa de esto, es como que hay que ir invanando con lo que viene, ¿sí? En efecto de cadena. ¿Mm? Bien, vamos a desarrollar otro de los pequeños electrodomésticos que se reparan y mucho, que hace referencia a las planchas justamente de ropa, ¿sí? Hay mucha... ¿Vos planchás la ropa, Mateo, ya o no? Esto es un proceso que va quedando fuera Sí. de circulación para mí. ¿Eh? No, yo no plancho porque no tengo lavarropa en mi casa, así que tengo que llevar a lavar Claro. la ropa. Vos le hiciste bien, ¿eh? Vos le hiciste bien. No, en realidad es peor, no sé lo que gastar. Claro, sí, es cierto, No me tal entra cual. lavarropa. Claro, tal cual. Y bueno, y si no, tendrías que colgar la ropa en la rejilla de la ladera, viste que ahí se seca Sí, enseguida. en el baño, ¿viste? Bien, seguimos entonces, plancha para planchar la ropa, para dejarla sin arruga al respecto. Modelos, principio de funcionamiento, cómo funciona la cosa. Bueno, la plancha ha tenido un proceso de innovación al respecto. Antes venían a carbón, ¿sí? Se ponían un poco de carbón al respecto para que quede caliente una plancha y pueda justamente hacer ese procedimiento. Luego vino la plancha eléctrica, la cual era justamente una resistencia que levanta temperatura y se va pasando sobre la prenda para eliminar la arruga. Y después se innovó, se aplicó esta opción de planchar con temperatura y aporte de justamente agua y vapor, digamos, ¿no? Por eso es que ahí sale como una especie de vapor al respecto, porque eso lo que hace es dejar más blandita, ¿sí? La parte del entramado de la tela, entonces de esa manera plancha perfecto, ¿sí? Diferentes tipos de temperaturas para la tela que vayas a planchar. Fíjate que la plancha abajo tiene esos agujeritos por donde sale vapor, ¿sí? Un vapor que va controlado al respecto. Entonces la plancha tiene internamente, ¿sí? La resistencia que levanta temperatura en toda esa estructura de aluminio, pero internamente tiene canaletitas, por decirlo así, que comunican con estos agujeritos. Entonces, por donde la plancha va a ir levantando temperatura, el agua por goteo va cayendo y como consecuencia se evapora. Entonces, cuando vos levantás la plancha, sale por ese agujerito el ¿no? De vapor al respecto, porque justamente el agua va pasando o circulando por adentro. Fíjate, acá tengo una foto de una plancha convencional, una plancha que no tiene agua por adentro por la circulación, una plancha económica, en donde, ¿qué es lo que pasa? De vuelta a lo mismo. Tenemos una superficie de aluminio y dentro de esa superficie de aluminio tenemos ¿qué cosa? La resistencia como tal, en donde tenemos un terminal eléctrico que está acá y otro terminal eléctrico que está acá. Y ahí en el medio va la conexión como tal y acá está nuestro famoso termostato de regulación al respecto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá, básicamente, vos tenés que tener en cuenta que esta representación, ¿sí? Te va a dar a vos la idea de que verifiques en estos dos puntos si es que hay continuidad. Si vos tenés continuidad en la resistencia, seguimos con la plancha. Si no tenés continuidad en la resistencia, no hay más nada para buscar. Directamente la tenés que dejar obsoleta o buscar la parte de justamente de aluminio de abajo para no perder la carcasa y demás. Pero bueno, cuando son muy económicas al respecto, hay que ver la factibilidad de la reparación. Y acá dividimos, otra vez, obvio. Como siempre vamos a dividir. ¿Qué vas a dividir? Y bueno, esta parte de acá vas a dividir para qué? Para este lado y para el otro. Si el problema es el enchufe, el cableado y demás, o si es la resistencia o termostato como tal. Esta es una convencional, muy sencilla al respecto. Después ya tenés otra opción, fíjate que acá ya tenemos otra alternativa, en donde tenemos una plancha con esa especie de suerte de agujeritos, ¿no? Y por acá ingresa el agua, ¿está? Ingresa el agua que tiene una aguja que va, dependiendo cómo vos la calibres, en qué opción, va alargando continuamente el agua que tiene para que se pueda evaporar ahí adentro, ¿sí? Tenés una ahí y la otra acá, si no me equivoco.
Acá tenés el termostato, acá tenés la conexión eléctrica de la resistencia y acá tenés la conexión eléctrica de la otra resistencia. ¿Sí? Bien. Acá básicamente tenés que tener en cuenta que lo más importante a saber es que la resistencia ande. O sea que lo primero que tenés que verificar es que la resistencia ande, porque es el alma al cuadro. Si vos no tenés una resistencia andando, no va a haber manera de que puedas hacerlo andar. Ahora, esa resistencia está andando, bueno, ahí tenemos la posibilidad de poder reparar. Caso de ejemplo, la plancha enciende, el LED enciende, pero no calienta. Yo les pregunto en el chat, a ver, para así no hablo yo solo. Yo les pregunto en el chat a los que están conectados a través del Zoom. La plancha enciende, el LED, pero no calienta. El problema puede ser el enchufe, y yo cortaría el enchufe, verificaría, haría todas las verificaciones de controlar si es que tiene continuidad y demás, o descartaría cualquier hipótesis y directamente iría a que hay un problema en la resistencia, por eso no calienta. A ver, quiero escucharlos en el chat a ver qué dicen ustedes al respecto. A ver si lo puedo ver acá. Bien. No es el enchufe, es la resistencia, me dice Javier. A ver, alguno más que se anime. O algún componente ligado, muy bien. Norberto dice resistencia. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, a ver, ¿quiere otro más? ¿Algún otro aporte? Norberto Madrid, resistencia, José también resistencia. Bueno, muy bien. Ya empiezan a darse cuenta de que si el LED enciende, no desarmes en vano. ¿Para qué vas a desarmar todo lo otro si el LED enciende? Te vas a ir a dos componentes, a tres componentes esenciales. Te vas a ir al termostato, por ejemplo, ¿no? Tiene dos terminales. ¿Qué haces con los dos terminales del termostato? Tú los sacás del termostato, los puenteás. Conectás de vuelta el enchufe a la serie. Enciende la lámpara en serie. Ahora sí enciende. Ah, perfecto, era el termostato. No, sigue sin encender. Bueno, sigo. ¿Qué otra alternativa tengo? También lleva fusible. Verifico, cable, 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 encuentro fusible. Agarro el tester, verifico. Ah, ¿tiene continuidad o no? O si no, tengo un cable con dos pincitas cocodrilo y hago un puente por el fusible, ¿no? Conecto. Ahí, a ver ahora, enchufo. ¿Enciende sí o no? Ahora sí encendió. Listo, era el fusible quemado. No enciende y bueno, me voy a la resistencia, ya no hay mucho más para buscar. ¿Qué es lo que hago? Conecto directa la resistencia a 220 volts pasado por serie. No enciende la lámpara, listo, ya está. Pero en tres pasos, vos ya verificaste dónde está el problema. Porque vos imaginate tenerla a Marta Clotilde, nuestras clientas, sin la plancha, esta que les encanta planchar, ¿viste? Y mirar el noticiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se complica, te van a estar llamando cada 15 minutos. Vos en 10 tenés que saber si esa plancha anda o no anda. Se terminó la historia. ¿Bien? Termostato. Fíjate vos que cuando vos das vuelta a la lengüeta, ¿qué es lo que hace? Bueno, esa lengüeta tiene un mecanismo que dilata un material al respecto, y lo que vos tenés que prestar atención acá, que lo que se suele deteriorar es los contactos. Esos dos contactos llevan dos contactos, se llaman de platino, ¿tá? Son como dos contactos que a la chispa, cuando tiene mucho consumo, porque es resistencia pura, tiene un consumo importante la plancha, cuando corta y suelta, corta y suelta, corta y suelta, ¿qué es lo que pasa? No genera tanta chispa, pero muchas veces esos contactos no hacen contacto como tal porque tiene un poquito de carbonilla. Tenés que pasarle una lija. Le pasas una lija a uno, le pasas una lija al otro y probás al respecto. ¿Está? Eh, y, el, y, el, y el tornillo que yo te digo está acá adentro. Adentro de la lengüeta de arrastre, ¿sí? De la media caña o de la caña completa, ahí está la cabeza del tornillo. Por lo general viene con una cerita roja que viene calibrado de fábrica. ¿Está? Vos cuando lo movés, significa de que ya estás recalibrando ese termostato. ¿Sí?
si es que por alguna eventualidad vos tuviste que modificarlo. Bueno, acá sería una representación superior, digamos, externa, de lo que sería el selector de temperatura, que es lo que el usuario mueve. Eso se transfiere a el termostato como tal, y el termostato lo que regula es la temperatura de la resistencia. Conforme a lo que vos regules de la temperatura de la resistencia, vas a planchar un tipo de prenda, otro tipo y demás. Por eso tiene para lana, delicados y demás en la serigrafía del selector arriba. Por eso el termostato tiene que ser exactamente el mismo, porque si no, no coincide lo que dice la serigrafía arriba con las temperaturas que el termostato tiene. Bien, llegamos a lo último, otro modelito muy fácil de interpretar. Hoy vamos a hablar de lo que fue justamente la parte de las planchas, lo que estuvimos dando inicialmente también al respecto, y la licuadora. Son los tres electrodomésticos que vamos a dar en este momento específicos. Bueno, licuadoras al respecto. Básicamente es un motor que tiene 3 velocidades, un motor tipo universal, ¿sí? Con carbones, el cual tiene 3 velocidades al respecto, un motor que gira muy rápido, tiene un ventilador en la parte de atrás para poder ventear porque levanta mucha temperatura al respecto. De este motor se puede romper siempre, se va a estar rompiendo el rotor, lo que gira, puede ser un posible problema. El otro problema puede ser que quede sin carbones al respecto. Después el estator, la parte fija, es medio poco común que se deteriore. Tenemos una llave de velocidades, que acá yo te voy a mostrar al respecto. Esta llave de velocidades se conecta de esta manera. Básicamente sale un cable, una fase. Después tenemos un neutro que va derecho hacia nuestro motor. Acá tenemos nuestro motor como tal. Pero este motor tiene estas conexiones. A ver, para acá. Tiene para una velocidad, para otra velocidad, para otra velocidad. Y por ejemplo, suponete, esta es una llave de ventilador, que yo estoy dando el ejemplo, pero es para que ustedes lo entiendan. Y la última que sería el pulso. Vieron que con la licuadora ustedes tienen para mantener 1, 2, 3, o si no, el pulso, que es para un toquecito. Son 4 cables que se conectan al respecto hacia acá nuestro motor. Así es como se conecta esta llave. Y acá tenemos conectado justamente nuestro enchufe, ¿tá? Nuestro enchufe a nuestra serie. Entonces, si por ejemplo no anda ninguna velocidad, puede haber un problema en los switches de contacto, que yo te voy a mostrar cuáles son. Ahora, si la velocidad 1 anda y la velocidad 3 anda, pero la 2 no, significa que, por ejemplo, esta velocidad 2, esta de acá, puede estar generado de que la bobina de la velocidad 2 esté abierta, o sea, esté así. Por lo tanto, no están dando en esa velocidad, ¿sí? Cuando se hace esa selección, tiene esa posibilidad. Por eso es que el motor te va a traer mínimo 4 cables. Uno es el neutro y después son las 3 velocidades, mínimo, medio y máximo. Eso es lo que trae este modelito al respecto de las convencionales, ¿no? El tipo de licuadoras convencionales al respecto. ¿Y qué otro secretito más tenemos? Este componente es el que suele fallar mucho. Cuando la licuadora, perdón, no tiene la jarra, nunca gira. ¿Tá? ¿Por qué no gira? Porque tiene un mecanismo de protección que cuando vos pones el vaso y lo girás en sentido horario y traba, ahí es cuando activa y cuando genera la rotación al respecto. Bueno, cuando vos haces esa opción, apretás este switch, ¿sí? Que es un switch, es un sensor switch, ¿sí? Que lo que hace justamente es estar ubicado en la parte de la estructura de la batidora, de la licuadora, en la parte de abajo. Y el plato, la jarra, perdón, cuando la girás, aprieta ¿qué cosa? Este switch acá.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando aprieta ese switch, manda la señal eléctrica y cierra el circuito para que la licuadora pueda andar, ¿sí? Si no anda, no va a andar nada al respecto, porque es una protección al respecto que tiene. ¿Cómo haces para verificarlo? Mirá, te haces un cable, que esto lo tienen que tener, que es súper sencillo. Un cable, pará, vamos a cambiar el color. Un cable, track, con dos pincitas cocodrilo. Una pincita cocodrilo acá y una pincita cocodrilo acá. ¿Viste? Con ese cable, ¿qué haces? Pones una pincita cocodrilo acá, otra pincita cocodrilo acá, y a ese cable, ¿sí? Ese cable que queda ahí bobinado, por ejemplo, para que no se tan feo, hace un puente. Entonces vos haces el puente y podés andar. Si funcionó ahí, listo, el problema es el switch, por algún exceso de consumo, no ha estado funcionando óptimo, le cambias el switch y a otra cosa mariposa, ¿sí? Viene por ahí la problemática, la solucionás rápido. Es más, si vos sabés dónde estás, desde arriba, lo mirás, lo apretás con un destornillador para darte cuenta si es el switch o no al respecto el problema que estaríamos teniendo aquí en esta opción. ¿Bien? Bueno, estimadísimo Mateo, yo creo que se habló a grandes rasgos de cada una de ellas. En la próxima clase vamos a seguir desarrollando sobre otros electrodomésticos. Y fíjate que lo que yo hablé acá fue de una lámpara en serie, un cable de prueba, una lámpara de prueba y otro para hacer puente, nada más. Vos, mientras trabajes en Buenísimo. serie, te vas a dar cuenta que de repente tranquilamente podés verificar cualquier componente. Empezás, ¡pum!, separo de acá para acá, de acá para acá, anda, no anda, tiene continuidad, no tiene continuidad, hago puente acá, hago puente allá, hago puente, vas verificando al respecto para ir descartando. Si querés ir a los bifes, como quien dice, si querés llegar de lleno al problema, todo lo que lleve temperatura o resistencia, censás la resistencia. Por ejemplo, la tostadora, si la resistencia se abrió, o sea, si el bobinado de la resistencia se abrió, que es un alambre que queda al rojo vivo, por eso tosta el pan, si la tostadora tiene abierto ese sistema, cuando vos bajás, no pega. O sea, bajás y suelta, porque el magnético no se activa. ¿Tá? Entonces dicen, se rompió el magnético, no queda trabado, lo aprieto con algo para que quede abajo. No, 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 no. Están conectados en serie, por lo tanto, si la resistencia no funciona, no pega. Entonces yo cuando ya viene un cliente, viene Marta al taller, pará Marta, pará, tengo un enchufe acá, pará. Bajo, ya sé por dónde viene. ¿Cómo sabés si la enchufaste en un minuto? No pega el magnético, Marta. Como no pega el magnético, está abierta la resistencia de justamente los paneles que lleva. Son 4 paneles que tienen una especie de bobinado que queda al rojo vivo. En alguna parte está abierto. Entonces, como no tiene continuidad, se genera ese inconveniente al respecto. Vos le sacás una vuelta, empalmás, eso sí es bastante casero, lo terminás empalmando y apretándolo bien al material y te das cuenta que al toque queda pegado abajo, entonces significa de que la tostadora tiene esa problemática. 98% viene por ahí. Bueno, Buenísimo, Mateo, profe. hasta tostadora empecé hasta a saber. O sea que si no te Sí, pega, sabes que viene por ahí el problema. ahí va. Bueno, no Bueno, sé si queda alguna preguntita de alguien, una duda, consulta, y si no, bueno, lo dejamos acá y nos bueno, estaremos encontrando la próxima clase que es el viernes. exactamente, es el viernes, nos podemos encontrar nuevamente, vamos a seguir desarrollando algunos contenidos y luego en la clase número 3 y 4 nos vamos a la parte práctica, ya teniendo en cuenta esto, ¿sí? O sea, lo que fueron desarrollando. Aquellos que lo están viendo por streaming, tengan en cuenta que se puede justamente, bueno, ahí Mateo les estará compartiendo el enlace para la próxima clase, poder ingresar mediante Zoom para hacer preguntas específicas al respecto, alguna duda que tengan, no hay ningún problema, yo la puedo responder dentro de mis alcances sin ningún inconveniente.
Así es, todos los que están desde YouTube se pueden seguir sumando al curso. Ahí les van a volver a dejar también el link para que se puedan sumar. Como les decía, el costo es muy accesible y bueno, tiene un montón de beneficios que están buenos poder tenerlos también ahí en vivo desde YouTube, poder hacer preguntas, después también Tal cual. acceder a todo lo que es el material. Así que bueno, profe, me parece que no queda ninguna duda, Bueno, así que bueno, perfecto, entonces te agradezco desde ya, Mateo, los sigo invitando a volver a encontrarnos por estas latitudes. A todos justamente, gracias al mundo, agradezco siempre al mundo, a Yo Reparo, a todos de diferentes partes que van viendo este aporte, este sano aporte, ¿no? A la comunidad, como para que de repente pueda hacer las cosas más fáciles, es la idea. Sí, es cierto, hay un montón de opciones para repararlos con otra tecnología. Hay software al respecto, hay posibilidades de verificarlo mediante otros componentes con electrónica específica, pero la idea es que aquellos que de repente recién comienzan no se van a comprar un osciloscopio porque van a querer reparar planchitas de pelo, o sea, vamos a la lógica, ¿no? Entonces, yo quiero darles estas herramientas sencillas, fíjense que de bajo coste, como para que puedan justamente comenzar en este camino y quien te dice ir anexando aportes al respecto y, bueno, tener en su taller justamente un conocimiento específico. Vos sabés que yo tengo un montón de herramientas que compré, digitales inclusive al respecto, y si la habré usado 2 o 3 veces y después vuelvo a esta parte porque me siento más cómodo, tal vez en mi caso, ya con 16 años reparando, me siento más cómodo con esto, más rápido, ¿no? Pero hay software y otros componentes que de repente te van dando orientaciones al respecto. Lógico, si a esto le anexas la electrónica, la eficiencia aumenta y podés ser mucho más eficiente en la reparación final. Gracias, Mateo, gracias a todos y nos vemos en la próxima clase para seguir aprendiendo juntos. buenísimo, profe, gracias a vos también, y bueno, gracias a todos los que estuvieron, tanto desde Zoom como de YouTube, así que bueno, nos encontramos entonces para la clase 2 el viernes. Nos vemos, profe, buenas noches. Buenas noches para todos, nos vemos, chau, chau.